Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, del grupo 1M1. El día de hoy vamos a presentarles mi compañero Sebastián y yo, Diego. El objetivo de esta práctica, que sería bueno, la práctica 2, que es coeficientes de fricción estática, el objetivo es identificar las fuerzas que actúan sobre un sistema de fuerzas en equilibrio para poder comprender qué es el coeficiente de fricción estático, esto por medio de la experimentación con tres materiales diferentes sobre una misma superficie para poderlos determinar analíticamente. A continuación les vamos a dar una breve explicación de las leyes de Newton. La primera ley de Newton, que será la ley de la inercia, bueno, más conocida como la ley de la inercia, nos platica que un cuerpo sobre el que no actúe ninguna fuerza neta se mueve con una velocidad constante y su aceleración es cero. En este caso, cuando estábamos hablando de la suma de fuerzas en X, tenemos dos datos, es la fuerza y la fricción. En este caso, la fricción siempre va a ir en sentido contrario a la fuerza. De esta forma podemos tener bueno, determinamos que la fórmula de la suma de fuerzas en X sería F, la fuerza, menos la fricción, que básicamente la fuerza es equivalente a la fricción. ¿Cómo podemos calcular la fricción? Pues tenemos que conocer la normal y el coeficiente de fricción. Estos los vamos a multiplicar y vamos a obtener la fricción. Cuando estábamos hablando de la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos los datos de la normal y el peso. La normal siempre va a ir en sentido perpendicular a la superficie y el peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. De esta forma obtenemos la fórmula que sería normal menos el peso, que es equivalente a cero. Y pues la normal siempre va a ser equivalente al peso. Ahora, cuando nos vamos a la segunda ley de Newton, nos platica esta que, bueno, el vector de una fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración. En este caso tenemos la fórmula que la fuerza es igual a la por aceleración, que va a estar expresada en newtons, en unidades de newtons. Ok, muchas gracias. Como siguiente parte vamos a explicar lo que es el coeficiente de fricción estático. En este caso nosotros estamos trabajando en lo que es el plano inclinado. Cuando nosotros tenemos un plano inclinado, va a haber exactamente un punto o un ángulo en el cual un cuerpo no se puede sostener en equilibrio por sí mismo, por lo cual se dice que se está rompiendo con el coeficiente de fricción estático, poniéndolo a este movimiento. Este realmente se puede decir que es adimensional, lo cual vamos a demostrar en un momento, y a lo cual tiene que ver con el ángulo, la posición de la relación que hay entre el objeto y la superficie con este que se está relacionando. Explicándolo analíticamente, como mencionaba mi compañero, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza, que es igual a la fricción que se opone a este movimiento. Es decir, siempre donde va a tender a caer, la fricción se va a oponer. En este caso, tenemos que la masa por gravedad se noda al ángulo, ya que como mencionaba mi compañero, el peso siempre va a ir dirigido hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, descomponiéndolo trigonométricamente, nos quedaría que la fuerza, o más bien lo que sea la componente de X del peso, que es decir, que estaba opuesta a la fricción, es la masa por gravedad seno del ángulo, que es igual a lo que es la fricción, que sería la masa por gravedad coseno del ángulo, por el coeficiente de fricción estático, como mencionaba mi compañero, que es la expresión que podemos tener para encontrar la fuerza de fricción. Por otro lado, para encontrar una expresión que nos ayude a igualar esta y poder despejar el coeficiente de fricción estático, tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, la cual nos indica, como haciendo un despeje, que la normal es igual a la componente del peso, en este caso sería la componente del peso en Y. Entonces, sustituyendo la componente del peso en y descomponiéndolo trigonométricamente en sus componentes verticales, sería que la normal es la masa por gravedad por el coseno del ángulo. Por lo tanto, si nosotros hacemos una sustitución y un despeje, nos quedaría que la masa por gravedad del seno del ángulo sería siendo el dividendo de la masa por gravedad coseno del ángulo. Entonces nosotros podemos notar aquí que podemos hacer una cancelación de unidades, por lo tanto es que el coeficiente de fricción estático es adimensional. Y como recordaremos en nuestro curso de trigonometría, seno sobre coseno es igual a la tangente del ángulo, que será igual a nuestro coeficiente de fricción estático. Bueno, como primer objeto tenemos este marcador marca estabilo y veremos a qué ángulo de inclinación se rompe su fuerza de fricción. A ver, marcan ceros, listo, entonces empezamos a inclinar y aproximada en 26 punto y fracción. El siguiente objeto es un mouse o ratón, como le quieran decir, y empezamos a inclinar.
En 28 puntos y fracción se rompió su fuerza de fricción. Y por último, tenemos este cuadrito de cargador, marca modo, marca ceros y empezamos. .0, 24 y fracción más o menos. Finalmente, para el análisis de nuestros resultados y discusiones para poder obtener el coeficiente de fricción estático de los tres objetos que se estaban analizando con la superficie en la que se estaba siendo estudiada, podemos tener entonces que el coeficiente de fricción estático, como mencionamos, es la tangente del ángulo, el cual, si lo podemos representar de una manera gráfica, las fuerzas que estarían actuando sobre el sistema en equilibrio se verían de esta manera, que trasladadas a un diagrama de cuerpo libre podríamos notar que, por lo tanto, el ángulo que se estaría formando en la vertical con la superficie sería el que se forma en el eje negativo de las y y la componente del peso. Por lo tanto, sacando analíticamente la tangente de cada uno de los ángulos que se formaron en la vertical con cada uno de los objetos antes de que estos se deslizaran, o más bien su ángulo máximo, podemos tener entonces que la tangente del primer caso, como mencionaba mi compañero Tristán, sería la tangente de 26.3, por lo tanto su coeficiente de fricción estático sería de 0.49. En el otro caso del mouse sería de 0.54 y finalmente del cargador sería de 0.44. Como conclusión, concluimos que el objetivo de la práctica fue logrado exitosamente, ya que determinamos los coeficientes de fricción estáticos de diferentes materiales sobre una misma superficie, identificando así las fuerzas que actúan sobre un sistema en equilibrio en un plano inclinado.